Buenas noches, buenos días. Hoy seguimos nuevamente hablando sobre la predestinación. Bueno, algunas personas, mire lo que creen. Algunas personas creen, dicen ellos, allá desde la eternidad, Dios ya tenía todo planeado. Dicen que Dios ya tenía escrito quienes iban a ser salvos desde la eternidad. Así es que ya todo está escrito. Y mire cómo interpretan ciertos textos bíblicos. Por ejemplo, vamos a analizar ahora Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Es un texto que los que creen en la predestinación lo aplican de cierta forma. Vamos a escuchar una persona que se llama Luz Verdadera en su canal y veamos cómo lo interpreta él, este texto, Apocalipsis 13:8. Vamos a escucharlo. ¿Quién tiene la autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación? Todo lo abarca Satanás. Y dice el 8, y la adoraron a esa bestia todos los moradores de la tierra. ¿Qué han hecho todos los moradores de la tierra? ¿Servir a Dios? ¿Creer en Dios? No. Fíjense nada más, Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes adoran a esa bestia? Todos los que no están escritos, todos los moradores de la tierra. Entonces, ¿dónde queda aquello que dice la gente? El sacrificio de Cristo fue para todos. Y fíjense lo que a continuación dice: todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Sacrificado desde el principio del mundo, o era el plan que Dios tenía para la humanidad, de que esa bestia que estaba sobre todos ellos y dominaba a todos ellos. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: ustedes estaban muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, conforme a la potestad del príncipe de este mundo. Ese es precisamente quien los tiene dominados y engañados. Pero ya en el plan de Dios, en la maqueta de Dios, ya tenía a ese cordero que iba a ser inmolado, sacrificado, para beneficio. ¿Pero de quién es? Porque dijo el Señor: el que en él crea, dice la Escritura, no se va a perder. ¿Pero quién? El que en él crea. Dicen: yo creo, pero falta que demuestres que crees. Porque es fácil decir yo creo. Ese cordero aquí en Apocalipsis está diciendo que ya había sido inmolado desde el principio del mundo. Es más, todavía no existía y ya está diciendo que iba a ser inmolado. Por eso los profetas anunciaban lo suficiente. Bueno, fíjese que hay una ambigüedad ahí, hay una sintaxis de traducción ambigua. Note que algunas traducciones bíblicas traducen este texto de esta manera. Por ejemplo, voy a leer de la traducción, es una traducción que se llama Traducción Nueva Internacional, o también la traducción viviente pudiera ser, lo traduce igual. Note cómo traducen estas traducciones este texto de Apocalipsis 13:8. El que leyó Luz Verdadera dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Pero note cómo difieren ciertas traducciones
a este texto. No, lo voy a leer. 13:8 de la traducción que les mencioné. Y lo adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, y note, antes de la creación del mundo, el libro que le pertenece al Cordero que fue sacrificado. Entonces, en estas traducciones, antes de la fundación del mundo, indican que fue escrito los nombres en el libro de la vida, y no que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo, no. ¿Por qué hay esa diferencia en esta parte entre estas traducciones modernas y en otras traducciones como la que está leyendo esta persona? ¿Por qué hay esa diferencia? Bueno, porque hay una ambigüedad de traducción. Eso quiere decir que no está mal como él dice, ni está mal como dicen estas traducciones. Se puede traducir de las dos formas. O sea, podemos decir que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo y que los nombres fueron escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Podríamos traducirlo. Es la sintaxis bíblica pudiera parecer. Pero queremos ir más allá. Queremos ir a lo más correcto. Y lo más correcto sería preguntarle al apóstol Juan, ¿verdad? ¿A qué se refería? ¿Al libro de la vida o al sacrificio del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo, o fueron escritos los nombres desde la fundación del mundo? ¿A qué se referirá? Bueno, la misma escritura nos arroja luz sobre esto. Apocalipsis 17:8 nos dice qué es lo que quiso decir el apóstol Juan. 17:8 dice: la bestia que has visto, habla de la misma bestia, era y no es, está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es. ¿Sí notó? Ya el apóstol Juan nos dice que a lo que se refiere de la fundación del mundo es a los nombres escritos en el libro de la vida. Entonces, no se refiere a que el Cristo fue sacrificado desde la fundación del mundo. Fíjense que muchas personas que creen en la predestinación usan este texto bíblico así, de esa manera. Pero, como hemos visto, el apóstol Juan se refería a que los nombres estaban escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Pero la pregunta sería, ¿cuándo empezó aquella fundación del mundo? ¿Cuándo empezó? ¿Empezó allá en la eternidad? ¿Empezó allá en el plan de Dios, como dice esta persona, luz verdadera? Pues dejemos que la misma Biblia nos conteste, nos diga cuándo empezó aquella fundación del mundo. Vamos a escuchar a Jesucristo. Vamos a abrir el libro de Lucas en el capítulo 11. Déjenlo encuentro y ya se lo leo. Lucas 11. Vamos a ver el versículo desde el 50. Vamos a leer. Lucas 11:50. Dice: para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo. No te fíjese, dice la Biblia que la sangre de los profetas, de los hombres de Dios,
se derramó desde la fundación del mundo. O sea, ya en la fundación del mundo se empezó a derramar la sangre de los profetas o de los hombres de Dios. ¿Cuándo fue? Dice el 51. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que miró entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Entonces, cuando habla la Biblia desde la fundación del mundo, habla de cuando empezó la humanidad, cuando empezaron los hijos de los hombres, los hijos de Adán y Eva. Dice que ahí empezó a escribirse el libro de la vida. ¿Por qué? Porque aquel hombre, primer siervo de Dios, hombre que fue fiel a Dios, que adoró a Dios, el justo Abel, que Dios lo tiene en su memoria para resurrección. El nombre de él quedó escrito en ese libro de la vida. A eso se refiere. Pero fíjese, esto de escribir el nombre en el libro de la vida se refiere a que se escriben para la salvación. Pero fíjese que dice Jesucristo que ese nombre se puede borrar. O sea, si una persona se dedica a Dios, sirve a Dios, adora a Dios, Dios apunta el nombre de Dios en ese libro de la vida. Pero se puede borrar. Si esa persona se hace infiel, se hace pecadora, repudia las normas de Dios, Dios borra ese nombre del libro de la vida. No es como dicen estas personas, que eso está predestinado desde la antigüedad, desde la eternidad. Claro que no. Ese nombre se puede borrar. Cuando esa persona muere fiel, o cuando Cristo venga y lo halle fiel, entonces ese nombre se queda escrito ya para no borrarse del libro de la vida. Y no lo decimos porque es una opinión personal, sino porque Jesucristo así lo dijo. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis 3 dice acerca de esto que nos arroja luz sobre el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 3, vamos a ver el versículo 5. Dice Apocalipsis 3:5. El que venciere, el que salga salvo, dice Jesucristo, será vestido de vestiduras blancas. Y note cómo dice Cristo: y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que se puede borrar, pero cuando ya lo halle fiel, dice Cristo, y salga fiel de todas las pruebas, dice, entonces no borraré su nombre del libro de la vida. Así dice, no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O como dice esta persona, qué bonito, ¿eh? Como dice esta persona, luz verdadera. Entonces, estamos viendo que esto no es predestinación, sino que se refiere al quien quiera, a una opción voluntaria. Vamos a seguir observando cómo sigue interpretando esta doctrina, esta persona luz verdadera de la predestinación. Vamos a seguir escuchándolo. Una anticipación para una gracia, para una gloria. Y nos tocó, gracias a Dios, en nuestros tiempos.
La gente que no le tocó en otro tiempo, qué tristeza. Todo el mundo, ahora el religioso, quiere salvar a todos. A todos, vamos a, esta salvación es para todos, hagas o no hagas, tengas obras o no tengas obras, esta es para ti, es para aquel, es para todos. No, 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 no. Dios tiene sus escogidos, regados en todo el mundo, en todos los países. Como Lidia, cuando llegó el apóstol Pablo, la única que creyó de todos esos fue Lidia, de todas esas mujeres que estaban. El carcelero, habiendo más carceleros, habiendo más presos, que cuando el apóstol Pablo y Silas cantaban a medianoche, entonaban alabanzas. A medianoche dice, y los presos los oían. Pero ninguno de los presos se convirtió, solamente el carcelero. Y no nada más el carcelero, porque ya el apóstol Pablo le dice, cree tú, porque él corrió y se postró y les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, pero ¿quién le había predicado? Nadie le había predicado al carcelero, nadie, nada más el apóstol Pablo y Silas, porque estaban encadenados ahí y encerrados. Y el carcelero estaba allá afuera, y lo único que escuchaba eran las alabanzas, los cantos que ellos entonaban. ¿Por qué les dice qué debo de hacer para ser salvo? Si ni siquiera le habían predicado, si ni siquiera le habían anunciado la palabra de Dios. ¿Qué pasó? ¿Sabía que esos hombres traían la salvación? Sí. Y le dice... Fíjese, en el caso del carcelero, dice esta persona que él adoptó la fe cristiana porque ya estaba predestinado. Dice que nadie le predicó, sino que como ya estaba predestinado, él solo dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pero no fue así el asunto, no. Dice el relato de Hechos, capítulo 16, versículos 27 al 34 por ahí. Dice que el carcelero presenció un gran terremoto. Después dice que se abrieron las puertas de las celdas. Y no solamente eso, sino que el cepo del cual estaban Silas y Pablo amarrados, sus extremidades, se soltó. Eso fue un milagro extraordinario. Fue un gran testimonio para el carcelero. Es más, cuando fue este carcelero a la cárcel, a las celdas, y ver que no encontró a nadie, dice el relato que se quiso suicidar. Y es que mire, según la ley romana, cuando a un carcelero se le iba o se le fugaba algún preso, la ley decía que ese carcelero tenía que purgar la condena de aquel reo. Así decía la ley romana. El carcelero no quiso pasar por eso y optaría mejor por el suicidio. Pero dice el relato que Pablo y Silas le dijeron, ¡hey, detente! Aquí estamos, aquí estamos. Qué alivio ha de haber sentido esta persona al ver que ahí estaban sus reos, Pablo y Silas. Qué alivio ha de haber visto y sentido que todo eso venía de parte de Dios. Qué gran testimonio. Y todavía pregunta esta persona, pues ¿quién le predicó al carcelero? Pues fueron el milagro de Cristo, de Dios, el cual impactó muchísimo a este carcelero, que sin duda algunas imploró y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvos? Así es que no se trata de que
esta persona estaba predestinada desde antes de la fundación del mundo, sino que él se vio motivado a servir a Dios. No solamente él, sino todos los de su casa también. Porque dice que después estos hombres fueron a casa de ellos y se convirtieron al cristianismo todos los de su casa. Así es que la Biblia nos dice que la salvación no es para los predestinados. Es para los que Dios quiere que se salven, porque ellos quisieron así. Porque fíjese que Dios dice en la Biblia que desea que nadie sea destruido. Dios desea que todos alcancen el arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Note cómo dice Segunda de Pedro 3:9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, pero note el deseo de Dios, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pues no que ya estaban predestinados. La Biblia dice que Él desea que todos se arrepientan. Y así mismo lo dice el mismo libro de Apocalipsis. Apocalipsis 22:17. Dice Cristo: vengan todos los que quieran y tomen gratis el agua de la vida. Todos los que quieran. Entonces, sabemos que Dios desea que nos salvemos todos. Por eso dice Él: vengan todos los que quieran. Esa es la enseñanza bíblica. Esa es la realidad, que Dios desea que ninguna persona sea destruida. Y no es que Dios predeterminó quiénes iban a ser destruidos y quiénes iban a ser salvos desde mucho tiempo atrás. Dice Pablo: cree tú